Para el día de hoy vamos a hacer la agenda, vamos a ver un poco de lo que hay de nuevo, de lo que va a salir en Geographics Digiverse 2019.2, que es la nueva versión que vamos a tener al mercado dentro de muy poco. Vamos a ver de cambios en Project Explorer, van a ver un poco qué es lo que es el Geverse Now, limitar las funciones de los usuarios dentro de la base de datos, niveles de seguridad para trabajar en proyectos, si trabajan en proyectos de redes y proyectos compartidos, reporte de quién importó data, reporte de quién modificó las capas dentro del proyecto. También vamos a introducir lo que es Geverse Petrophysics, antiguamente llamado Prism, para que vean los nuevos cambios de este módulo, una nueva aplicación que es en 64 bits, una nueva interfase, trivete de interfase de la aplicación, agregar colores, entre los cambios sería agregar colores al VUD, a las ecuaciones, desplegar curvas de completación, se importan los datos de completación y estos datos se pueden desplegar como curvas, gráficos de isolíneas, colores a datos de Deep Mirror, entre otros más. También los cambios que hicimos en Geverse Modeling, o lo que era antiguamente Smart Section, que es para hacer interpretación geológica en un ambiente de 3D, aplicar un solo color para paletas de colores de todas las capas que tengamos dentro de interpretación, cambios de colores y de símbolos dentro de los pozos, diagramas de bloque, modelar en un área de interés, entre otros muchísimos cambios. Y finalmente, cambios que se hicieron en Geverse Physics, o antiguamente también llamado Size Vision, que ahora es una interpretación sísmica en un ambiente de 3D para interpretar geocuerpos, picar horizontes con mayor nivel de confianza, sintéticos se pueden ver en 3D, conversión de tiempo a profundidad en la marcha y otras funciones más que tenemos allí. ¿Qué es el Geverse Now? Geverse Now lo van a poder empezar a ver desde la versión 2019.1 y la versión 2019.2. Es una nueva interfase que se trabajó directamente con el grupo de Halliburton. Halliburton creó este portal llamado iEnergy, que tiene muchísima información sobre la industria, diferentes papers, diferentes videos, técnicas, cualquier cambio o información nueva que aparezca en la industria petrolera. Halliburton se asoció con muchísimas compañías para que pongan en este portal información relacionada con la industria petrolera y todos los cambios. Sencillamente nosotros vamos a tener una interfaz y cuando abran ustedes Geographics o Geverse Now van a ver lo que es el Project Explorer, todas las herramientas y en la mano derecha como hipervínculos para ver información sobre la industria petrolera. Ahora, los cambios que se generaron dentro de Project Explorer fueron, como dije, el grupo de TI o la persona que carga los datos puede agregar roles en la seguridad de datos específicos para cada usuario. Dentro de la base de datos del SQL de Geographics, SciSpace, el moderador de datos o el IT puede decir qué usuario puede tener derecho a o no importar información. No quiere decir que el usuario no va a poder utilizar el software, lo va a poder utilizar de igualito que siempre, sin ningún problema, pero no va a poder importar datos dentro de la base de datos, restringiendo el importe de información a un grupo muy pequeño para que no haya problemas de duplicado de datos, que importe información que no está dentro del área. También se agregaron nuevos registros de quién y cuándo se importó data dentro del proyecto, si los usuarios tienen información o si yo adquiero un proyecto de otra persona, yo voy a poder ver este registro, esta información, y me va a mostrar qué persona le importó, qué data importó y cuándo lo importó. También lo mismo para las capas. Tenemos un mapa, hicimos un mapa isópaco de, no sé, de espesores de arena y vino un usuario y lo modificó. Yo voy a poder saber cuándo lo modificaron y quién lo modificó y qué capa lo modificó. Y exportar esta información como un reporte. También dentro de los niveles de seguridad, utilizando el login del usuario a su computadora, se puede restringir en las fuentes si la fuente es pública o no. ¿Qué quiero decir si la fuente es pública o no? Si la fuente está como pública, quiere decir que cualquier usuario la puede utilizar
y puede modificarme mis topes, mis horizontes, cualquier información que yo haya hecho basado en la fuente. Yo puedo decir y restringir, decir que la fuente no sea pública, la pueden utilizar, pero no van a poder modificar mi tope, no van a poder subir 20 pies o bajar los 20 pies o mover mi horizonte 10 milisegundos por arriba, etcétera, sino va a estar restringido. El intérprete va a poder seguir utilizando los topes, horizonte, información de petrofísica, pero sin modificar esta data. Es decir, restringimos un poco más el sistema de seguridad y el manejo de datos, porque recuerden que es un software multiusuario y multiproyectos. En lo que es GBERT Petrophysics, que fueron cambios bastantes, se hicieron diferentes cambios, y vamos a verlo más tarde, cómo se cambiaron el ribete, ahora la aplicación de 64 bits, casi todos los módulos ahorita dentro de Geographic ya son de 64 bits, lo que me va a dar es mayor velocidad de respuesta y muchísimo más robusto para el manejo de datos, cuando se generan los UDI, o las ecuaciones se van a poder codificar por colores independientes. Si tenemos datos de completación, se van a poder agregar como una curva dentro de la interpretación. Isolíneas, si tenemos una imagen, traemos una imagen, no sé, de wall cover o cualquier información y tenemos información de líneas o de isolíneas de gráficos, se va a poder traer, se digitaliza esa información y esas curvas se van a poder importar o extraer desde el gráfico y aplicarla a ecuaciones dentro de la interpretación petrofísica y utilizar esa información gráfica dentro de la ecuación. También en los deep meters se van a poder diferenciar por colores. Si se tienen diferentes datos de deep meter para el mismo pozo, se va a poder diferenciar cuál sería el azimut, si es en rojo, si es la inclinación en azul, si se hizo un deep meter para la formación A, va a estar en rosado y así sucesivamente. Se puede ser independiente editor de UD y para borrar diferentes sets de curvas se van a poder hacer borrar por medio de filtros o individualmente. Entre los cambios de petrofísica o GBERT Petrophysics van a ver que la pestaña y toda la ventana de GBERT Petrophysics que cambió es mucho más amigable, se parece muchísimo a las nuevas ventanas o a las ventanas que tiene Microsoft Office y tienen Office 2016 o 365, van a ver que todo lo pusieron como en pestañas, mucho más rápido para conseguir la información. Eso fue exactamente lo mismo que se hizo con GBERT Petrophysics, se le agregó 64 bits para trabajar con un tamaño de datos mucho más robusto. No es que en el pasado no manejaban los datos, pero si habían proyectos de 300, 400 mil pozos, podía tomar más tiempo hacer los cálculos. Ahora con 64 bits los cálculos para proyectos de 300, 400, 200 mil pozos, no sé, 100 mil curvas, se hacen muchísimo más eficiente para el programa y para el intérprete. También se agregaron herramientas para que el propio usuario pueda generar sus atajos y poner dentro de la barra de herramientas cuáles son los módulos o los clics que utiliza mayor frecuente. Si queremos, si yo quiero, siempre importo datos de ASCII o LES, y no quiero ir a la ventana de archivo importar, yo puedo ponerlo entre mi barra de herramientas y seleccionarlo y tenerlo ahí rápidamente. En vez de hacer 2 clics, ahora voy a hacer un solo clic dependiendo de los datos que yo quiero importar. También para los piques de horizontes y fallos van a ser mucho más fácil, la información se puede conseguir más a la mano y puede hacerse el picking directamente dentro de lo que es la interpretación petrofísica. Al igual que las zonas que tenemos dentro de la interpretación, si queremos una zona de NetSand, de PEI, de perforación, de reservorios, etcétera, podemos seleccionar la zona, agregarla dentro de la interpretación y exportar esos datos a lo que es el Zone Manager. Como estaba diciendo también, el UDI, que son las partes de ecuaciones, se va a poder codificar de color. ¿Qué quiere decir que yo lo puedo codificar de color? Es mucho más fácil para el intérprete leer la información. Antiguamente todo estaba en negro, ahora tú puedes agregar, si quieres, los comentarios están de un color, en este caso van a estar en verde, y dice que la interpretación de Archie, y el título está en verde, lo que es los comandos, el if, then,
else, los puedes poner de otros colores, los que son las funciones en otro, y así el usuario puede ver más fácil dónde está parado en la ecuación y qué es lo que está buscando dentro de la ecuación para resaltarlo a la vista. También los DUD, al cambiarse de pozo, se van a ir modificando automáticamente dependiendo de los valores y los datos que tenga en cada pozo. Convertir los datos de completación o curvas de completación que han sido cargadas dentro de Worldbase como curvas y desplegarlas dentro de la interpretación. Se pueden siempre cargar el data posting, la información de la completación, pero ahora usted puede modificar y agregarlo como una curva y trabajarlo como en un track independiente, si quieren, de las curvas de los datos de completación. Si tiene datos de Trip Mirror que fueron importados como un LAS o como un archivo de texto, se pueden diferenciar cada uno de ellos por diferentes colores. Se puede agregar para diferentes zonas, si es el Trip Mirror calculado para la falla, para la inclinación, el azimut, etcétera. El usuario diferenciar con cada color y saber fácilmente durante la interpretación a qué me estoy refiriendo. En este caso, si yo quiero ver, no sé, la inclinación que está en rojo, le pongo en rojo el azimut que está en verde, y así sucesivamente, y voy a poder diferenciar los datos entre uno y otro en una interpretación mucho más rápida. La digitalización de funciones de isolíneas es una nueva herramienta que se agregó, se llama el Isolines Tools, y el usuario va a poder traer cualquier gráfico que quieran, que tengan consigo, fue una presentación o fue a un simposio de petrofísica y consiguió nuevas herramientas, nuevos datos de gráficos, los puede traer como fondo de pantalla. En este caso tenemos una corrección de factor y tenemos para el peso del lodo, tenemos las líneas y puede digitalizar cada una de las funciones de esas líneas, agregarle la escala, etcétera, y modificar la información. Después que esa información ha sido digitalizada dentro de los gráficos, se puede guardar y utilizarla dentro del UD. Se le agrega las funciones y utilizar la información que estuvo en el gráfico, que yo le di los valores dentro de la ecuación, y aplicarla de esa ecuación a mis pozos y utilizarla dentro del análisis petrofísico. Se puede también eliminar en estos momentos curvas de C computarizadas o calculadas dentro de una lista de pozos. Pueden generar un filtro, aplicar el filtro de cuáles son los pozos que tengo esta lista de curvas. No sé, tengo para landing o tengo para el mod logging, diferentes tipos de curvas y quiero eliminar cierto tipo de pozos, lo puedo seleccionar y eliminar estos datos directamente desde la herramienta utilizando una lista personalizada. En Gversion Modeling, que es el modo de interpretación geológica en 3D, antiguamente llamado Smart Section, también se agregó el mismo ribete que le pusimos a Gverse Petrophysics, se le agrega en Gversion Modeling y va a ser se va a ver mucho más moderno. Vas a poder también, como el intérprete, hacer tu propia barra de tareas, agregar la información que tú quieras para guardar, abrir el 3D, cargar los pozos, etcétera, y tener esa información a mano para hacer un solo clic. Dentro de GeoModeling también se puede hacer zonas de intereses cuando se hace la interpretación o AUIs, como hacemos en los mapas en GeoAtlas, y trabajar en toda la zona de interés. Aquí, por ejemplo, tenemos todos estos son pozos que tenemos en esta interpretación. Este era un proyecto que se trajo, debe tener, creo que eran como 200 o 300 mil pozos, y estamos trabajando en esta zona, nada más nos interesó, le hacemos una zona de interés, le damos clic y él me va a hacer un zoom y me va a mostrar en el 3D solamente la zona de interés que tenga. Si tengo correlaciones que me van abriendo de norte a sur, este a oeste, y me corta el área de interés, él automáticamente me va a hacer zoom y me va a restringir esas correlaciones hacia mi área de interés. Al dejar de utilizar el área de interés, me va a mostrar las correlaciones otra vez en extensión completa y toda la información extensión completa que yo quiera. Puedo eliminar también datos de pozos, información de pozos dentro del geomodelado. Tengo toda la lista de pozos que yo cargué en mi interpretación geológica y yo al final, nada más quiero empezar a utilizar esta cantidad de pozos, puedo seleccionarlo con el control en el teclado y empiezo a seleccionar los pozos y después le digo que me los elimine del geomodelado. No los voy a eliminar de la base de datos, sencillamente en el despliegue del geomodelado.
También yo puedo generar un reporte, exportar esta información como un archivo de texto, por si alguien quiere ver qué pozos estamos utilizando dentro del modelado y qué pozos vamos a utilizar dentro de específicas correlaciones. Lo exporto como un archivo de texto y lo podemos enviar como un correo. También podemos editar puntos, los que se llaman los puntos de superficie dentro del visualizador 3D. Tenemos la interpretación de 3D. Dentro del 3D, el usuario puede decidir hacer el picking de los topes, mover los topes y seleccionar estos data points. Estos cuadritos que ven ahí son los puntos de selección que se hicieron de la correlación. Tenemos un pozo de un lado, tenemos un pozo del otro lado y empezamos a hacer picking en los pozos para llevar los topes que tengan cierto sentido geológico hasta el otro pozo. Estos puntos dentro de la correlación en las 3D los pueden modificar, eliminar, etcétera, dentro de la superficie. También en el módulo de 3D, si tenemos varias superficies desplegadas y yo quiero agregarles contornos, cambiar la paleta de colores a todas al mismo tiempo, sin necesidad de hacer un clic en cada una de ellas, puedo seleccionar la bandeja de superficie con el botón derecho, le digo aplicar contornos y aplicar el rellenado, que puedo seleccionar de mi paleta y me lo va a aplicar para todas las superficies automáticamente. En la herramienta de mapeo, en la parte de mapeo de geomodelado, también yo puedo seleccionar todas las superficies que yo quiera, encender las herramientas de correlación, de conformidades y no conformidades para todas las herramientas, o sencillamente utilizar una superficie automáticamente. Con un clic down del botón derecho, muestro la herramienta que me muestra la no conformidad, las zonas de no depositación o de erosión de ciertas zonas y me lo va a mostrar para una sola superficie. O si quiero hacerlo también para las fallas, para ver los saltos de fallas, para ver cómo serían las zonas de fallas, para ver mis mapas estructurales, yo puedo seleccionar cuál de las superficies yo puedo agregar y demostrar dentro de la interpretación. Si estamos trabajando con pozos geodireccionados o pozos horizontales, podemos seleccionar el pozo, darle con el botón derecho y mostrar qué tanto porcentaje del pozo me está navegando sobre una formación objetivo. ¿Qué quiero decir aquí? Que yo tengo estos pozos, tengo una formación objetivo, yo le dije que era entre esta formación y esta tope y base, y me está diciendo que la longitud que navegó este pozo en específico para esa formación fueron 2.798 pies y estuvo un 31% navegando dentro de esa formación. Esto me va a ayudar mucho cuando estamos haciendo geosteering o pozos geodireccionados o estamos viendo zonas para producción, ver qué porcentaje estamos navegando y manteniéndonos dentro de la zona objetivo el mayor tiempo posible. También dentro de Geoverse Modeling, si tenemos la sísmica de fondo de pantalla, obviamente fue cargada en tiempo y después fue convertida a profundidad, se puede hacer el co-blending de fondo de pantalla de la sísmica para ayudarme a hacer mi interpretación geológica mucho más exacta. También podemos cambiar, si tenemos varios pozos, cambiar los colores dentro de los pozos, cambiarle el tipo de espesor de las líneas, agregar la información al encabezado de los pozos, si nada más quiero ver el nombre, operador, etcétera, se puede hacer en las correlaciones directamente. Ahora se puede hacer un tipo de correlación que se llama diagrama de bloque, y lo voy a explicar más adelante para que lo vean gráficamente. Esto, lo que tenemos aquí es una correlación que va del punto A al punto B, y todo lo que ven aquí en estos circulitos son pozos que están cortando transversalmente mi correlación. Imagínense que estos pozos están entrando o saliendo, en este caso, de la pantalla hacia el usuario. Y lo que me ayuda este diagrama de bloques para ver si vamos a navegar dentro de una arena y vamos a planificar un pozo, qué pozos tenemos dentro de esas arenas, por dónde podemos navegar, qué distancia entre cada uno de esos pozos, qué distancia hay y dónde está navegando en cada arena, para tener una idea más exacta de qué zona yo puedo ir y de qué información o qué pozos me puedo conseguir y pasarle esta información al que diseña el pozo o al que está perforando, el direccional, y para que tenga cuidado que a lo mejor pueda haber ciertas herramientas debajo del pozo y no tener una colisión y generar un problema mucho mayor en la perforación. También si tenemos los pozos direccionados, en cada uno de los
puntos de los surveys, podemos ver cuál es el punto del survey, me va a mostrar cuáles son los datos de MD, TMD, TV de subsid, de inclinación y de azimut. También en los pozos direccionados, si yo nada más quiero ver la correlación basada en un ángulo de inclinación, yo quiero decirle que yo nada más quiero ver la correlación por todo lo que esté por debajo de los 65 grados, yo le puedo dar a 65 grados y él no me va a mostrar el pozo hacia arriba, sino me va a mostrar nada más el proceso de formación del pozo a cierta inclinación del ángulo en desplazamiento. También se generaron polígonos. Cuando se genera el polígono se puede agregar la herramienta de spline para ver los bordes suavizados y no ver los picos de un polígono como se generaría. También en la parte de 3D del Geoversio Modeling se pueden, si tienen cargados datos de microsísmica, se pueden desplegar en el 3D y ver los datos de microsísmica en el ambiente 3D en la interpretación geológica. En lo que es Geoversio Physics, que es lo que antiguamente llamado Science Vision, se puede hacer ahora toda la interpretación en un ambiente de 3D. Podemos generar geocuerpos. Aquí tenemos la generación de geocuerpos, observar directamente los datos de geocuerpos en la interpretación, calcular los volúmenes de geocuerpo, ver qué zonas o qué líneas o segmentos dentro de la sísmica me están cargando esos geocuerpos y verlos dentro de mis líneas sísmicas o de la interpretación sísmica donde estarían los geocuerpos desplegados. También se agregaron nuevos algoritmos para hacer picking de formaciones y se pueden generar niveles de confianza durante el picado. Tenemos aquí el horizonte, me va a mostrar cuáles son el picado, me va a hacer un grillado, el grillado me va a mostrar información donde vea más tupidas, donde hubo mayor el picking del horizonte y donde se vea mucho más claro es donde no hubo tantos puntos para hacer picking. Él me va a mostrar esos niveles de confianza para saber dónde o no yo tengo mi mayor picado dentro de mi horizonte y dónde me podría enfocar yo más en la interpretación sísmica. También puede ser ir a los picados, decirle hacia qué zonas podemos ir, etcétera, para tener un nivel mayor de confianza durante la interpretación. Si generaron sintéticos dentro de herramientas sintéticos de Geoversio Geomodeling llamada SimView, el sintético se va a poder generar y se va a poder modificar dentro de la herramienta de 3D. Van a tener el 3D, van a tener las zonas de sintéticos, supongamos estas dos barriglitas, flexiones aquí, y las podemos modificar yendo hacia arriba, hacia abajo, generando información dentro del sintético en lo que es en la interpretación sísmica. Podemos exportar los datos sintéticos, ver los cambios de las velocidades, etcétera, todo dentro del ambiente de 3D. También se agregó una herramienta para hacer cambio dentro del tiempo a profundidad en tiempo real. Tenemos la interpretación, tenemos los datos en tiempo, queremos ver los surveys, tenemos el survey de velocidades, las leyes de velocidades, TZ cargado, o hacemos nuestro modelo de velocidades y con un solo botón podemos cambiarlo directamente dentro de nosotros, para tener una visualización de cómo se vería la información desde tiempo a profundidad en la interpretación sísmica. También los datos de pozos, podemos, cuando tenemos la interpretación sísmica en 3D, podemos agregar los datos de pozos, podemos extraer datos de la sísmica, de la traza como información, podemos manipular qué datos de información se pueden agregar, qué datos podemos exportar, los CST, de núcleos, de fallas, sintéticos, sónicos, dentro de los pozos que se estén mostrando en la interpretación sísmica en 3D. Se puede cargar los volúmenes sísmicos utilizando el RAM de la máquina, de la computadora. Por eso, en estos días de mucha computación, es mucho más importante tener más memoria RAM en la computadora que en verdad lo que sea la memoria interna, porque el RAM es el que me da la velocidad para mover diferentes datos dentro de la computadora. Normalmente el RAM, la gente y los usuarios tienen sus computadoras, tienen abierto Geographics, tienen abierto Google, tienen abierto el correo, tienen abierto Excel y todo eso me va utilizando memoria dentro de la computadora. Para maximizar esto, nosotros podemos importar los datos basados en el RAM de la computadora
y maximizar cuáles son los recursos para utilizar para lo mismo. Se puede aplicar filtros de rotación de fase, van a las secciones, se pueden agregar los wiggles dentro de las secciones en el visualizador de 3D, se puede proporcionar las ondículas, se puede ver los espectros de frecuencia de una zona específica, de un inline, de un crossline dentro de la sísmica, para ver los gráficos de frecuencia y de magnitud que tenemos en esa zona. También, como en Gversion Modeling, se va a poder hacer un corte, se va a hacer como un clipping polygon, como un AUI, y trabajar la sísmica, hacer aparecer o desaparecer información. Yo puedo decirle que nada más muestre en este clipping polygon las zonas, la sísmica cargada en 3D, 2D, el grillado, los pozos, y puedo ir moviendo con mi ratón hacia arriba, hacia abajo, y desapareciendo los datos para tener una mejor idea dentro de la interpretación. Ahora, vamos a echar un vistazo de lo que va a venir en Geographics 2019.2, y esto es como una primicia para todos nuestros usuarios. Vamos a cerrar aquí la interpretación por un momento, y esto es lo que yo le estaba abriendo del Gverse Now. Cuando ustedes lo abran la primera vez, el Gverse Now, van a tener aquí todas las herramientas de Geographics y las herramientas de Gverse que ustedes tengan instaladas o que tengan disponible. Obviamente van a poder utilizar solamente la información que tengan ustedes de su licencia. Aquí también van a poder visitar la página de soporte, ver los entrenamientos, ver diferentes webinars, etcétera. Y aquí a la derecha serían toda la información que yo estaba diciendo sobre iEnergy, de los datos que de nuevo en la industria petrolera, o lo que se vayan cargando dentro de la industria petrolera. Cerramos aquí y vamos para que volvamos. Tengo Project Explorer abierto, y recuerda que hablamos de las nuevas herramientas de seguridad. Si nos vamos en Tools, Import History, yo selecciono y me va a mostrar que a este proyecto que estamos trabajando aquí, yo, mi usuario, le cargué el día 22 de julio a las 7 de la mañana, le cargué curvas de LS. Me va a mostrar la información, me está mostrando qué curvas cargué yo dentro de este proyecto y a qué profundidad. Si yo cargué información de pozos, si yo cargué shapefiles, y todo lo que yo cargue, él me lo va a mostrar aquí dentro del historial de importación, y me va a mostrar qué datos se importaron y qué datos y qué persona fue el que importó esos datos, para ayudarme a entender un poco mejor de la base de datos y cómo está siendo manipulada mi base de datos. Inclusive, si son proyectos antiguos, ustedes pueden abrir y ver qué información tiene esos proyectos antiguos. Igual, para las capas, yo voy aquí en Layer History, hablo mi herramienta de Layer History, y me va a aparecer todas las capas que yo tengo creadas dentro de ese proyecto. Para este momento me está diciendo dónde está el proyecto, el nombre del proyecto, el nombre de la capa, el tipo de capa, quién la modificó, cuándo fue generada, cuándo fue modificada, quién la creó y en qué época fue creada. Ustedes pueden hacer filtros si son proyectos bastante viejos, que tienen mucha modificación, y buscar la información de las capas de la modificación directamente, exportar la información como un CSV, con un coma delimitado, y poder ver qué datos tenemos dentro de ese proyecto, si estamos exportando proyectos, si ha sido modificado, quién ha modificado, y poder discutir cómo limpiar el proyecto. Estas herramientas yo las veo desde el punto de vista, es para mantener la base de datos más robusta y con mejor información y más limpia. Vamos a abrir ahora se dan cuenta que tenemos aquí lo que es el Gverse Petrophysics, ya no tiene el simbolito de Prism, que era el de Pink Floyd, sino le agregaron un simbolito que es como un triángulo. Así que cuando vayan a solicitar la licencia, pero olvidé decir que Gverse de Geographics 2019.2 corre con una nueva licencia de 2019.2, lo cual esta licencia es compatible hasta la versión de 2013 de Geographic, es decir, que pueden utilizar desde la versión de 2019.2, 2017, 2019, 2016, etcétera, hasta 2013. Y necesitan instalar la versión del 2019.2 de Geographic, la cual va a estar disponible dentro de muy poco. Si están interesados en
en utilizarla, solamente nos envían un correo y hacemos la actualización de la licencia. Bueno, abrimos lo que es Cyber Spectrophysics y aquí tenemos la nueva herramienta de Cyber Spectrophysics, que sería Prism, que se le cambiaron los ribetes, se pusieron aquí la información, aquí tenemos información para ver los proyectos, la interpretación, las curvas, y es mucho más fácil y manejable hacia el usuario. Aquí tenemos las curvas que yo le estaba hablando, de curvas de completación. Si yo voy aquí para tener curvas de completación, yo tengo mis curvas de completación basadas en este pozo, que fueron cargadas dentro de Wellbase. Nosotros cargamos las curvas de Wellbase, se pueden desplegar, o sea, todavía se siguen pudiendo desplegar como un data posting, o yo puedo generar mi curva directamente dentro de mi registro y mostrar la distancia de la curva y verla en mi interpretación. Si yo quiero modificarla, yo puedo venir, apago el data posting, apago la curva que yo quiera en el data posting, lo borro y nada más muestro la curva de los datos de completación que estaría desplegada directamente dentro de mi interpretación. Si tenemos aquí, en este caso, lo que sí fue importar el dip meter, que son los información para ver la inclinación, azimuth, etcétera, yo puedo venir, seleccionar el dip meter, decirle que me cambie los tab hole, los colores, y yo puedo seleccionar, dependiendo de cuántos archivos haya importado, si haya sido independiente, cada uno de ellos y mostrarlos dentro de mi interpretación. También si ustedes tienen datos de registros, imágenes de registro y fueron importadas dentro de Prism, los pueden desplegar como una imagen en la interpretación. Si queremos cambiar los pozos, queremos cambiar secciones, interpretaciones, desde la versión pasada de 2019, Prism fue posible que nosotros crearan sesiones. ¿Qué quiero decir con secciones? Si trabajaron alguna vez con la parte de Site Vision, con la interpretación sísmica o como en GeoAtlas, que te dicen el mapa, generar un mapa, dentro de Prism ahora yo puedo hacer una sesión que me guarde toda la información que yo tenía en ese momento directamente dentro de la interpretación. Y me va a llegar y me va a mostrar toda la información directamente en mi sesión. Sencillamente, ustedes se van aquí en Prism, guardar como una sesión y me va a mostrar dentro de Prism directamente toda la información de la sesión. Como dije, el menú ahora dentro de Cyber Spectrophysics, que es mucho más interactivo, si yo selecciono, voy aquí en lo que es los datos de mi crossplot, yo puedo seleccionar y ven cómo las herramientas de crossplot ahora se activan automáticamente y se registro a mi registro, me va a activar las herramientas del registro automáticamente. No tengo que ir otra vez a la herramienta, a la vista, a la pantalla, sino me lo va a mostrar automáticamente. Si quiero hacer un crossplot dentro de los pozos, yo sencillamente le digo que me explique un crossplot para todos los pozos que tengo y esa información me la va a agregar directamente en el crossplot que tengo desplegado. Y cada uno de los pozos voy a tener este número de pozos y voy a poder ver la información y discriminar los colores que yo quiero para cada uno de esos números de pozos, ver la información que yo quiera de esa información, discriminar datos, si yo quiero información para discriminar los datos, si quiero exportar los datos, los puedo hacer dentro de mi nube de cluster. Tenemos también, como he informado, para generar los picking de los topes de formaciones, ya nos vamos en Home, decimos Pick y puedo seleccionar directamente donde yo quiero una información. Yo le puedo agregar una formación o le digo una nueva formación, le digo una formación que se llama Webinar, le agrego la información y hago el picking directamente sobre interpretación petrofísica si yo quiero. Puedo cerrarlo y tener la interpretación directamente allí. Si estoy trabajando con ecuaciones y con UDE, yo nada más puedo venirme, seleccionar el tipo de ecuación que yo quiera cambiar, selecciono la ecuación, me voy otra vez en mi proyecto, Interpretation Set, cambio el set de interpretación. Vamos a utilizar uno para identificación de fracturas, le decimos que no me guarde los cambios, tenemos aquí mi interpretación de fractura, y ahora podemos ver aquí en mi UDE, seleccionar las ecuaciones, abrimos el archivo y aquí lo tenemos en mano derecha, el archivo para interpretación de ecuaciones. Como les estaba diciendo, ustedes pueden ahora cambiar
dentro del UD los colores que ustedes quieran en los comentarios. Vamos ahora a poner el comentario, entonces lo ponemos en azul, ponemos el if, lo ponemos en rosado, las funciones vamos a agregarlas en rojo, y así sucesivamente le damos diferentes colores, le damos OK, y me va a cambiar todo lo que es el UD, la información dentro del comentario de UD para que sea mucho más fácil para la interpretación del usuario. Si queremos trabajar con las ISOLines, o con las funciones, que son las nuevas herramientas de ISOLínea, le hicimos crear una zona de ISOLine, podemos abrir la herramienta, es mejor abrir la herramienta de ISOLine, le va a decir que me abra una imagen, selecciono la imagen, este es el Borehole Chat Correction, y lo que hacemos nosotros es corregir la imagen del borehole basado en mi información. Yo sencillamente le digo es donde quiero que tú me agarres la imagen, ya yo hice la corrección, le voy a decir que me abre el archivo y sencillamente lo que hacemos es agregar las líneas, cada uno a guardarlo y calcar la imagen que tiene, como sería un georreferenciado o un digitalizado de una curva que se puede hacer en Prism, pero para la ISOLínea. Después que hacemos la información de la ISOLínea, los guardamos, nos regresamos a lo que es la ecuaciones, el UD, nos vamos a la definición, tenemos aquí las funciones de la ISOLínea, buscamos la que nosotros guardamos, la que yo le di el nombre, la selección, le digo select, y él me va a guardar esa ISOLínea aquí. Y yo le puedo agregar dentro de la ecuación los parámetros que yo tenga basados en esa función de la ISOLínea y aplicarlo dentro de la interpretación de petrofísica. Y así tener una mayor herramienta para hacer el análisis dentro de la interpretación petrofísica de lo que es en Prism. Dentro de unos días vamos a hacer un seminario para ir un poco más a fondo de las funciones que podemos hacer en Prism. Los otros cambios que hicimos, como estuvimos hablando, fue de GBears Geophysics, se paró también. Vamos a volver a abrirlo, el GBears Geophysics y el GBears Geomodeling, para que vean la parte de interpretación sísmica. Ahora se va a llamar, o fue desde la versión 2007.3, le cambiamos el nombre a Size Vision y lo llamamos GBears Geophysics. Con GBears Geophysics el usuario va a poder hacer toda esa interpretación sísmica. Antiguamente se hacía la interpretación en 2D y van a tener esta herramienta que está aquí, Launch, del 3D, y vamos a poder hacer la interpretación sísmica en un ambiente de 3D. Todos los datos que tenemos que fueron cargados de la sísmica 2D va a ser disponible en la interpretación del 3D. Cuando cargamos nuestra interpretación, obviamente ya yo la hice y la guardé, puedo cargar todos los datos que tenemos de la sísmica que me está trayendo dentro de la interpretación de 2D, que fueron mis líneas cargadas, mis pozos, tenemos mis cubos, etcétera, me los va a mostrar en lo que tenemos un ambiente totalmente en 3D. Podemos ver mis pozos, aquí tenemos los datos que nosotros cargamos, yo tengo aquí, yo generé, esto fue mi geocuerpo, el geocuerpo sencillamente yo vengo aquí, genero el geocuerpo, puedo calcular el volumen del geocuerpo, me da, agregar la información del volumen de este geocuerpo, voy a generar cuáles son los datos del geocuerpo si yo quiero generarlo para ver cuál sería mi line, el coastline, hacia dónde va a ir la información del geocuerpo, generar tantos geocuerpos como yo quiera, encender o apagar esta información. Yo puedo venir aquí y apago mi geocuerpo, puedo navegar en mi línea sísmica, puedo hacer esta ventana mucho más grande, puedo venir si yo quiero apagar lo que es el mapa para ver mi interpretación, para ver mis pozos. Tenemos pozos que tienen información de sintéticos. Yo puedo venir con información de sintéticos, seleccionar el pozo. Vamos a mover la manito aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia el sintético. Seleccionamos el dato que tenemos con el pozo, con el sintético. Tenemos las herramientas de sintéticos que se pueden editar, si se hicieron cargas desde SimView, para agregar el sintético, para ver todos los cambios. Si queremos hacer el picking, queremos ver los horizontes sísmicos que nosotros generamos. Si ya fueron picados, ya ese horizonte está cargado, me lo está diciendo. Se me olvidó que estaba apagado y lo tengo desplegado nada más en la zona. Podemos desplegar el horizonte directamente. Vamos a ver, despliego aquí el horizonte que me muestre los wiggles dentro de la zona,
las zonas de procesamiento, de configuración, cualquier información que yo quiera hacer o análisis sísmico dentro de lo que es el GBear Geophysics se va a poder hacer dentro de un ambiente de 3D. Si tenemos la visualización, si queremos ver el flatten, si queremos ver las zonas de Spectrum, podemos seleccionar la zona donde queremos hacer el Spectrum, me lo va a mostrar directamente. Si queremos hacer un flatten sobre un horizonte total, lo podemos hacer. Si queremos hacer la conversión del tiempo a profundidad directamente, aquí está la herramienta para hacerlo. Si queremos hacerlo lo del clipping, encendemos la herramienta para el clipping y podemos mover y apagar y encender la zona del clipping. Y yo aquí lo que le dije fue la herramienta de clipping fue que nada más me mostrara o que me apagara lo que sería la sísmica 2D 3D y me dejara los pozos desplegados. Yo puedo moverlo y mover mi zona de clipping directamente en la interpretación sísmica de 3D. Como dije, toda la interpretación que ustedes tengan ya creada dentro de lo que es Site Vision van a poder desplegarla directamente de lo que es GBear Geophysics en 3D. ¿Qué necesitarían para correr esta herramienta? Sencillamente, si no tienen la Lixex, actualizarla y trabajarla directamente. No necesitan una herramienta o una tarjeta gráfica súper poderosa, sino sencillamente cualquier tarjeta gráfica que puedan ustedes observar videos de YouTube o pueden ver cualquier tipo de video dentro de la computadora, van a poder hacerlo dentro de interpretación sísmica. De nuevo, vamos a trabajar un webinar para ir mucho más a fondo en lo que es el GBear Geophysics. Ahora tenemos aquí lo que estamos desplegando es lo que es el GBear Geomodeling para hacer la interpretación geológica también dentro de un ambiente 3D. Yo tengo aquí mi mapa, toda la información que ha sido generada dentro de lo que es GeoAtlas, lo puedo traer aquí, lo que estamos explicando para ver la lista de inconformidades y de despliegue de información, se puede desplegar directamente. Podemos también desplegar toda la superficie dentro de la interpretación geológica. Yo sencillamente voy encendiendo toda mi superficie, vamos a tener mi información, vamos a apagar la capa de mapa y aquí tengo todas mis superficies. Si quiero mostrar que me muestren los contornos, que no me apliquen los contornos, que me agregue zonas de paletas, etcétera, lo podemos hacer directamente. Podemos modificar los datos del pozo. Yo puedo seleccionar cualquier tipo de pozo, mostrar curvas que yo quiero desplegar dentro de mi interpretación 3D, jugar con los clipping, agregar uno nuevo tope de formación, etcétera, dentro de lo que es mi interpretación geológica en 3D. Tenemos también, vamos a ver las correlaciones, lo que yo les estaba hablando del diagrama de bloques. Decimos primero abra, tenemos la correlación prehecha y me va a abrir la correlación del diagrama de bloques. Recuerden que en este proyecto tenemos línea sísmica cargada y yo puedo agregar sísmica de fondo de pantalla, sencillamente fue convertida a profundidad. Si tenemos un modelo de velocidad hecho, lo podemos agregar dentro de la interpretación de la sísmica, y aquí en el diagrama de bloque lo que yo estoy mostrando es mi correlación de mis pozos que están corriendo en esta dirección. Aquí tenemos la línea de bloque, me lo está mostrando aquí, y él me está mostrando todos los pozos. Voy a apagar todas las superficies para que veamos mejor que me está cortando esos pozos. Entonces podemos ver que todos esos pozos que tenemos aquí en la correlación que me está cortando el 3D que está navegando en la interpretación de líneas de bloques que me está mostrando allí. Todas las correlaciones que yo genere y abra dentro de interpretación, yo las voy a poder ver dentro de mi 3D. Yo tengo, voy a ver esta que se llama, esta interpretación que es lo que aquí, la abro y me va a abrir mi interpretación y eso automáticamente me va a aparecer en mi 3D. Si tenemos otros tipos de interpretaciones, como tenemos aquí, tenemos interpretaciones que van norte a sur y este y oeste, podemos nosotros abrir cada una de esas interpretaciones y me va a ir apareciendo automáticamente dentro de mi análisis de 3D. Vamos a ir viendo donde en el 3D me van apareciendo todas esas interpretaciones. ¿Cuántas correlaciones puedo tener yo abierto al mismo tiempo? Tantas como ustedes quieran. ¿Con cuántos pozos? Con tantos pozos como ustedes quieran.
Si van viendo, aquí tenemos todas las interpretaciones que yo he ido abriendo y que están dentro de mi barra de herramientas, van a ir a aparecer directamente dentro de la interpretación en 3D. Yo puedo agregar el 3D a esa interpretación y tener un modelo mucho más exacto dentro de la zona que estamos trabajando, para tener una idea de la información que tenemos allí. Si queremos también aplicar como el 3D con el Clipping Polygon, sencillamente yo selecciono la herramienta del Clipping Polygon y puedo ir bajando y apagando información que yo quiero dentro de la herramienta del Clipping Polygon, que me va a mostrar en mi ambiente 3D. Tenemos también para agregar la sísmica, como dijimos, para cambiar la información de los pozos, si queremos ver el plan, si queremos planificar un pozo para una perforación se quiere hacer, si queremos ver el tipo de línea dentro del pozo se puede cambiar para poner otro tipo de correlación o de información del pozo, podemos cambiarlo de color. Este pozo queremos que me muestre en verde o en rojo o en azul, queremos agregar la información aquí dentro de la barra de tareas para que me dé el nombre del pozo, etcétera. Podemos hacer esta información. Si queremos ver los datos que estamos hablando en las zonas que está calculado, queremos dónde estamos perforando, le podemos decir que me muestre la información y ahí, para este pozo, efectivamente le dije que me calculara todo que me está cortando desde el tope del B al P al E, me está diciendo que hay una distancia de 325 pies y está navegando en esa zona un 81.3%. Yo puedo seleccionar cualquiera de los pozos que yo tengo en mi correlación y agregarle esa información de las superficies desde donde a donde queremos ver esa información.